El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿En qué se inspira nuestra adoración? Aun cuando el estilo de adoración de otra persona o de otra iglesia local no sea de nuestro agrado, podemos apreciar tanto su propósito como su contenido. Dios nos llama a la unidad de propósito en el nombre de Jesús. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. 2 Samuel 6:5. En la edición de hoy presentamos la lección número 2. Celebra con entusiasmo. Busca tu Biblia y la revista El Discípulo para juntos estudiar la palabra del Señor. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciba un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo en Puerto Rico y de su servidor Eliezer Álvarez Díaz, editor de la revista El Discípulo. Hoy presentamos la lección número 2 de la nueva edición de la revista El Discípulo. Recuerde que estamos en la edición correspondiente al año 30, volumen 1. Usted puede encontrar más información acerca de nuestra revista en nuestra página de internet discipuluspr.org. discipuluspr.org. También puede acceder la versión digital en Amazon buscando bajo El Discípulo y allí podrá ubicar la edición correspondiente al año 30, volumen 1. Sin más, vamos a verificar cuáles son los objetivos que nos ocupan en esta lección. En primer lugar, afirmar la importancia que tiene la adoración entusiasta. Segundo, reconocer que existen distintos estilos de adoración y que en ocasiones chocan o confligen unos con otros. En tercer lugar, llamar a la unidad de propósito en la adoración, no importa el estilo preferido de cada creyente. Hay un concepto en la sección de vocabulario que es Arca del Pacto. El Arca del Pacto era una caja de madera que contenía, al parecer, las tablas de la ley en las que estaba grabado el Decálogo, santuario portátil de los hebreos en el desierto, signo visible de la presencia de Dios, depositada en el lugar santísimo del tabernáculo al principio y del templo de Salomón después. La caja estaba cubierta de oro y es interesante que el arca desapareció probablemente a raíz de la destrucción del templo en el año 587 a.C. El pasaje se encuentra en 2 Samuel capítulo 6 y vamos a leer los versículos 1 al 5 y 14 al 19. 2 Samuel capítulo 6, 1 al 5 y 14 al 19. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. David reunió de nuevo a todos los soldados escogidos de Israel, que eran 30,000. Y partiendo de Baalá de Judá con todas las tropas que le acompañaban, se dispuso a trasladar de allí el arca de Dios, sobre el que se invoca el nombre del Señor Todopoderoso, que tiene su trono sobre los querubines. Pusieron el arca sobre una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Uzá y Ahío, hijos de Abinadab, iban guiando la carreta en la que llevaban el arca de Dios, y Ahío iba delante del arca. Mientras tanto, David y todos los israelitas iban delante de Dios cantando y danzando con todas sus fuerzas, al son de la música de arpas, salterios, panderos, castañuelas y platillos.
David iba vestido con un éfod de lino, es decir, una especie de túnica de lino, y danzaba con todas sus fuerzas. Y tanto él como todos los israelitas llevaban el arca del Señor entre gritos de alegría y toque de trompetas. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó a la ventana y al ver al rey David saltando y bailando delante del Señor, sintió un profundo desprecio por él. El arca del Señor fue llevada y puesta en su lugar, dentro de una tienda de campaña que David había levantado con ese propósito. Enseguida David ofreció holocaustos y sacrificios de reconciliación delante del Señor. Y cuando terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso. Y a todos los israelitas allí presentes, hombres y mujeres, les dio un pan, una torta de dátiles y otra de pasas. Después todos se volvieron a sus casas. Gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos motivos para celebrar con entusiasmo, porque tú vives y reinas en nuestros corazones, porque tu presencia está en medio de tu pueblo, que te sirve, que te alaba, que te bendice. Te pedimos que a través de esta tu palabra, tú sigas hablando a nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos ilumine para que podamos comprenderla y nos capacite para que podamos vivir conforme a ella. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Quisiera regresar al texto áureo que se encuentra en 2 Samuel 6:5. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Hay expresiones que no son posible transmitirlas con palabras. Y uno quisiera de tantas maneras transmitir, expresar lo que hay en el corazón. Hay una alegría profunda en el corazón de quienes han conocido a Cristo. Y no hay forma de uno poder expresar solo con palabras el regocijo, la alegría, el gozo de tener a Cristo en el corazón. Igualmente, al uno apreciar la grandeza de Dios, la majestad de Dios, nuestras palabras se quedan cortas para poder describir y reconocer la grandeza de nuestro Dios. Ese Dios que es santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. En esta lección seguimos desarrollando el tema de la adoración, tanto en su nivel individual como comunitario. Y lo que vamos a ver aquí es el intento que hizo David, el rey David, de trasladar el arca del pacto a Jerusalén. Este estudio tiene 3 propósitos fundamentales. El primero es afirmar la importancia que tiene la adoración entusiasta. Y es importante destacar que la palabra entusiasmo proviene de la frase griega enteos, es decir, en Dios. Su significado original es inspirado por Dios. De aquí la relación de este vocablo con la adoración cristiana. En otras palabras, nuestra adoración, la adoración cristiana, debe estar inspirada en Dios. Fue la pregunta que hice al inicio. ¿En qué se inspira tu adoración? Todo cántico, toda expresión
surge de algo que la motiva, que la inspira. Y usted y yo, quienes hemos reconocido a Dios, la grandeza de Dios, y podemos ver la mano de Dios en nuestra vida y en todo lo que nos rodea, tenemos razones suficientes, motivos de sobra para inspirarnos, para reconocer la grandeza de nuestro Dios. Yo le invito a que si usted todavía no ha descubierto esos motivos, esa grandeza de Dios, mire a su alrededor, mire a través de la ventana, mire a un espejo y vea en usted la grandeza del Señor. Mire a su familia. Si tiene esposa o esposo, obsérvela, obsérvelo. Si tiene hijos, aprecie en ellos y en ellas la grandeza de Dios. Hay motivos suficientes para nosotros y nosotras adorar a Dios. Y cada día Dios nos regala una nueva oportunidad para inspirarnos, para adorarle por lo que Él ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará. Otro asunto que queremos destacar en esta lección es que hay distintos estilos de adoración y no podemos negar que en ocasiones los estilos de adoración chocan unos con otros. Hay personas que prefieren la adoración contemplativa, con espacios para el silencio y la meditación. Sin embargo, hay otras personas que prefieren una adoración avivada, con expresiones de alabanza a viva voz y con música movida. Este pasaje bíblico es un ejemplo de las divisiones que pueden causar los choques en estilos de adoración. Otro punto que ya adelantamos en los objetivos y que vamos a ver aquí es que toda adoración debe tener el mismo propósito. Y ese propósito es lo que nos debe unir y debe ser orientado a exaltar a Dios y celebrar la obra salvífica que Jesús ha hecho en beneficio de toda la humanidad por medio del poder del Espíritu Santo. No es exaltar a ningún ser humano. La adoración no es un espectáculo, sino que es un acto de reconocimiento. Es un acto mediante el cual uno va delante de la presencia de Dios con gratitud, reconociendo quién es Él, lo que Él ha hecho en la historia, lo que Él ha hecho en nuestra vida, lo que Él hace todos los días y que usted y yo podemos reconocer y agradecer, especialmente lo que ha hecho por la humanidad, enviando a su Hijo amado Jesucristo a ofrecerles salvación y vida eterna. Y quienes hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, todos los días le adoramos. Todos los días le reconocemos como nuestro Señor. Y lo hacemos a través de cánticos. Y lo hacemos a través de palabras. Y lo hacemos también, como les decía la vez pasada, a través de un estilo de vida que honre que usted y yo somos hijos e hijas del Señor. En este pasaje bíblico encontramos una de las narrativas más extensas y complicadas del Antiguo Testamento, porque es el proceso mediante el cual David ascendió al trono de Israel y Judá. Recuerden que había una división entre las tribus y primero David fue proclamado rey de Judá y solo fue reconocido rey de Israel después de una batalla con quienes formaban parte de la casa o dinastía de Saúl, es decir,
con sus familiares y con sus líderes militares. Después que David unifica el reino, batalló contra los filisteos y los derrotó de manera decisiva. Todo esto le dio estabilidad al reinado de David y permitió que pudiera enfocarse en asuntos internos de su país, como por ejemplo las divisiones religiosas de su pueblo. El pueblo de Israel tenía varios santuarios en el territorio nacional, en lugares como Betel, Dan, Gilgal, Mizpa, Silo y Rama. La unidad de las tribus dependía en gran parte de su unidad religiosa. Por esta razón, era crucial ubicar un santuario central donde pudiera ir todo el pueblo a adorar con libertad. Recuerde que en la época de Moisés había un tabernáculo, y esa tienda del tabernáculo, entre otras cosas, albergaba el arca del pacto, que representaba la presencia del Dios de Israel. El arca había sido una especie de trono portátil para el Dios de Israel, a quien los humanos no podemos ver de manera natural. Y durante el tiempo de Moisés y Josué, el pueblo llevaba el arca por doquiera que iba, pues ella representaba la temible presencia divina. Tocar el arca indebidamente era peligroso, inclusive podía desembocar en la muerte de quien lo hiciera. Este texto comienza narrando cómo David consolida su ejército que le acompaña en la tarea de trasladar el arca del pacto a Jerusalén. David junto a sus valientes sacan el arca de la casa de un hombre llamado Abinadab y la colocan sobre un carro nuevo. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. El problema es que esa no era la forma en que Dios había dicho que había que transportar el arca. Según las enseñanzas, se supone que el arca fuera trasladada a pie por sacerdotes que debían tomarla por las varas que la pasaban de lado a lado. Más adelante transportan nuevamente el arca y entonces hay júbilo, hay celebración, porque ahora, después de 3 meses de haber dejado el arca en casa de Obed-Edom, David decide traerla a Jerusalén. Y en ese caso David asumió un papel sacerdotal, ofreció sacrificios, se puso el éfod de lino y luego celebra, danza al son de una variedad de instrumentos que ya leímos en el pasaje bíblico. Esta celebración concluye con la llegada del arca a una tienda construida específicamente para albergarla. Y termina todo este proceso ceremonial con una actividad en la cual David le repartió a todo el pueblo pan, un pedazo de carne y una torta de pasas, y cada uno se fue a su casa. Cuando verificamos esta lección, encontramos que las personas que creen en el Señor y reconocen su grandeza celebran con júbilo, con entusiasmo la presencia de Dios, el amor de Dios. Pero no podemos pasar por alto que esta celebración surge con una variedad de estilos musicales y formas de adoración. Y esos estilos a la misma vez unen y dividen a la iglesia cristiana. ¿Por qué decimos eso? Porque por un lado, muchas denominaciones y movimientos cristianos se caracterizan por un estilo de adoración particular. Por ejemplo, las iglesias anglicanas episcopales
tienen un estilo de adoración que se basa en un libro llamado el Libro de Oración Común, que recalca la importancia de la contemplación, la meditación y el silencio. Y por otro lado, usted encuentra que las iglesias pentecostales siguen un estilo de adoración que celebra la experiencia de fe con música, testimonios y expresiones de alabanza a viva voz. Note que ambas iglesias están celebrando la experiencia de fe, la presencia de Dios. Pero es triste que en ocasiones nuestros estilos nos dividen, porque solamente nos podemos ubicar en uno de los lados. Hay personas que no tienen problema con eso y pueden adorar en prácticamente cualquier estilo, aunque no podemos pasar por alto que tienen sus preferencias. Pero hay personas que simplemente no pueden adorar en otro estilo porque solo consideran su estilo como verdadera adoración. Recuerde que es importante que usted y yo seamos tolerantes. Y aunque tengamos una preferencia, no tenemos el derecho de menospreciar la forma de adoración de otras comunidades de fe. Siempre recuerdo un ejemplo que me dio un traductor de la Biblia que tuvo que mudarse a vivir con unas tribus indígenas para conocer los referentes, los significados que ellos le daban a diferentes cosas. Por ejemplo, los colores. Y recuerdo que me dijo, para ellos el blanco no representa la pureza, sino que es el rojo. Por lo tanto, cuando en la Biblia se utiliza el blanco para hablar de pureza, tenemos que traducir para ellos que en vez del blanco es el rojo. Y usted y yo no podemos menospreciar que ellos utilizan el rojo como símbolo de pureza, porque usted y yo quizás utilicemos el blanco. Así que tenemos que valorar lo que para ellos significa X o Y y tenemos que buscar la esencia. No podemos pasar por alto la esencia, y les decía ahorita que adorar no es un espectáculo ni es reconocer la grandeza de un ser humano. Por el contrario, es reconocer la grandeza de Dios. Y nosotros y nosotras tenemos que examinar nuestras vidas, nuestros corazones, para verificar si verdaderamente estamos siendo fieles a Dios a través de nuestra adoración. ¿Está motivada nuestra adoración por un deseo de adorar o es meramente parte de un espectáculo o un show? Recuerde que todo lo que hacemos en el templo cuando nos reunimos es adoración al Señor. El salmista dice que desde que entramos por los atrios de la casa del Señor, tenemos que hacerlo con gratitud, con alabanza, reconociendo la grandeza de Dios. Por lo tanto, si nuestro mayor motivo de adorar es Dios, su grandeza, su presencia, su amor y todo lo que Él ha hecho por nosotros, entonces vamos a encontrar, aunque sea en otros estilos, un punto de unidad que nos permite ser uno en Cristo y nos permite adorar y celebrar con entusiasmo la presencia del Señor. Buen Dios, venimos delante de tu presencia para pedirte perdón por las divisiones que han plagado nuestras iglesias. Hemos dejado que nuestras preferencias personales impidan la unidad. Perdónanos, Señor, y enséñanos a adorarte en espíritu y en verdad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por escucharnos y recuerde suscribirse a nuestro podcast El Discípulo, disponible en todas las plataformas de audio digital
bajo demanda. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.